el tema de la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los representantes somos Felicita Mora, Gracie Rosario, Annie Valdés y Cristi Valdés. Como parte de la didáctica de esta asignatura, tenemos el deber de presentar cuál es el tipo de didáctica que vamos a utilizar en esta presentación. Y la que vamos a utilizar para esta exposición es la didáctica expositiva. Esta se caracteriza por tener una parte introductoria, un desarrollo y una conclusión, que es lo que vamos a ver a continuación. Como parte introductoria, la comunicación es una herramienta esencial para todos los seres humanos que se relacionan entre sí, ya que permite la emisión y recepción de mensajes. Para que la comunicación sea efectiva, es fundamental que el mensaje cumpla con las ciertas características que garantizan su claridad. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, la comunicación desarrolla un papel crucial, y aquí vamos a ver algunas características de este. En el ámbito educativo, también tenemos lo que es la comunicación pedagógica, la cual es fundamental para el desarrollo de nosotros, los seres humanos. Ahora vamos a dejar a la primera parte, que va a hablar de manera general. Vamos a hablar en la primera parte de la comunicación y sus conceptos, sus características, cómo debe ser el mensaje para que sea eficaz, los elementos de una comunicación en el proceso de aprendizaje, centrada en el aprendizaje. Y también vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación pedagógica. Vamos a iniciar con nuestra compañera Grace, que nos va a dar algunos conceptos de lo que es la comunicación. Muy bien, Grace, es tu momento, te escuchamos. Aquí la vamos a dejar con la parte del concepto de la comunicación. Oficialmente, buenas noches. Disculpen los inconvenientes con la aplicación. Vamos a hablar sobre la comunicación. Desde temprana edad nos han venido enseñando que la comunicación es el intercambio de información entre dos o más individuos, ya sea por la palabra escrita o hablada. Pero ¿alguien me puede decir qué entiende por comunicación? Podríamos decir que es como la manera de nosotros expresar lo que pensamos o lo que queremos, de expresar lo que tenemos dentro. Bien. Bueno, puedo decir que sí. la comunicación es la información que transmitimos, ya sea oral, escrita, hasta con gestos, transmitimos un mensaje. Y otra persona. Muy bien. Vamos ahora a definir del autor Paul Watzlawick y Janet Vivi. Otra autora, Victoria Ojalvo, define la comunicación como un proceso complejo de carácter material, espiritual, social e interpersonal, que posibilita el intercambio de información, la interacción y la influencia mutua en el comportamiento humano a partir de la capacidad simbólica del hombre. De ahí partimos de que la comunicación es un proceso activo, constante y complejo.
Vamos a definir por qué. Siguiente, por favor. Bien. ¿Por qué decimos que es un proceso activo? Porque hay una participación consciente o inconsciente de los individuos. ¿Por qué mencionar la palabra inconsciente? Porque muchas veces, hasta de manera inconsciente, nosotros hacemos gestos mediante el cual expresamos algún sentimiento. Y ya eso es parte de una comunicación. Es constante porque nos comunicamos siempre. No podemos dejar de comunicarnos, incluso cuando somos bebés y aún no hablamos. Bien, vamos a ir hablando sobre los elementos de la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en el participante. Podemos destacar que el proceso de comunicación a nivel formativo debe estar dirigido de forma que cada uno de los que intervienen tengan claros los elementos o el rol que le corresponde en un momento determinado. Los elementos más relevantes que intervienen en la comunicación es el emisor, el receptor, mensaje, código, es quien es la persona que emite la información. Puede ser el docente o el participante. El receptor es quien recibe la información. El mensaje lo definimos como el contenido de la comunicación o lo que queremos transmitir. El código es el lenguaje, palabras, signos, gestos, escritos. El canal es a través, es el vehículo que transporta el mensaje. Las barreras es todo lo que influye, comunicación, ruidos o el momento inadecuado, distracciones. Y la retroalimentación o feedback dice mensaje de vuelta para confirmar que la comunicación va bien. Es como un resumen de lo que estamos entendiendo de la comunicación. Son varios elementos los cuales ponemos en práctica al momento de que utilizar. A hablar de algunas características también de la comunicación. Buenas noches, mi nombre es Felicita Arias, pertenezco al grupo Comunidad 4. Característica de una comunicación para que sea eficaz. Entre las características de la comunicación para que sea eficaz tenemos claridad. Los mensajes deben de ser comprensivos e inequívocos. O sea, la comunicación tiene que llegar con un lenguaje claro. Tenemos también la característica de precisión. La información transmitida tiene que ser completa y necesaria, de forma que no cree en los receptores desconfianza ni sospecha. La comunicación debe de ser objetiva y veraz. Oportuna. O sea, cuando hablamos de oportuna, decimos que el mensaje ha de emitirse en el momento en que es útil y necesario. Interesante que el mensaje sea creado en el receptor, o sea, que llegue al receptor de una forma clara y positiva. Dentro de todo, dentro de esta característica del mensaje interesante, tenemos que aclarar que el mensaje debe llegar
O sea, tiene que ser entendible lo que usted quiere decir, lo que se dice y lo que se debe decir. No sé si entienden esta parte ahí. O sea, que el mensaje tiene que llegar claro. La comunicación pedagógica es un sistema de interacción facilitador participante que tiene como objetivo el intercambio de informaciones, contenido formativo y de establecimiento de las interrelaciones. Hasta aquí mi participación. Bien, yo les voy a hablar de lo que es algunas funciones de la comunicación pedagógica. Entre las funciones tenemos la función informativa, la efectiva y la reguladora. La informativa tiene como objetivo la transmisión y recepción de la información de ideas. Es decir, ideas, los conocimientos, los intereses, mi estado de ánimo. En cambio, la efectiva considera mucho la esfera emocional de la comunicación, o sea, la comprensión mutua, las emociones con los otros. Y la reguladora, como así su nombre lo indica, es la regulación que realizan las personas respecto a sus semejantes. Organización de una actividad conjunta, influencia de los facilitadores sobre otros participantes. Según Gagne, él destaca algunas, digamos, de la comunicación pedagógica, destaca algunos siguientes elementos que serían beneficiosos. Algunas de las características de estas sería estimular la atención y motivar a los participantes, activar los conocimientos y habilidades previas a los participantes, orientar las actividades de aprendizaje de los formados, incentivar la interacción de los participantes con las actividades de aprendizaje, con los materiales de los compañeros y provocar su respuesta, facilitar el recuerdo y evaluar los aprendizajes realizados. Es decir, que uno de los elementos más importantes que tiene la comunicación pedagógica es la motivación de los estudiantes y que estos puedan aprender de manera motivada y que esto lo puedan aplicar y que esos aprendizajes puedan facilitar un recuerdo. Al facilitar este recuerdo, entonces esas personas tienen la capacidad de elaborar con calidad las funciones que realizan en su diario vivir. Cualquier función que tú vayas a realizar, si ya tú tienes el fácil recuerdo de lo aprendido, entonces tú puedes realizar con más seguridad las funciones cual sea te toque en cualquier ámbito laboral, personal o también social. Tenemos ya la parte, algunas conclusiones de lo que hablamos. Definimos lo que es la comunicación, que emite un mensaje y tiene un receptor. Tiene como propósito informar, influir y modificar los comportamientos. Para que una comunicación sea eficaz debe cumplir con ciertas características, como ya lo mencionamos, la claridad, la precisión, objetividad, veracidad y también oportunidad e intereses. Asimismo, concluimos que la comunicación pedagógica es un sistema de interacción entre facilitador y participante, cuyo objetivo es el intercambio de información, contenido formativo y del establecimiento de las relaciones efectivas. La comunicación pedagógica debe motivar al participante y permitir la evaluación. Esto es todo. Gracias por su atención. Se despide aquí el grupo 4 que usó la técnica.